Buenos días, mi nombre es Elena Elizabeth Segura Severino y en esta exposición les estaré hablando acerca de las funciones de una variable real. Las funciones son uno de los temas más importantes de las matemáticas porque nos permiten describir la relación que existe entre dos cantidades. Gracias a ellas podemos representar situaciones de la vida diaria, resolver problemas y hacer predicciones en diferentes áreas como la física, la economía, la ingeniería e incluso en la medicina. Durante esta exposición explicaré qué es una función, cuáles son sus elementos principales, cómo se clasifican, los diferentes tipos de funciones que existen, cómo se representan gráficamente y algunas de sus aplicaciones en la vida cotidiana. Para empezar, primero debemos saber qué es una función. Una función es una relación entre dos conjuntos en la que cada elemento del conjunto de partida, llamada dominio, le corresponde a un único elemento del conjunto de llegada. Esto significa que un mismo valor de entrada no puede tener dos resultados diferentes. Normalmente representamos una función con una expresión función de x, donde la letra x representa la variable independiente y función de x representa el valor que obtenemos al sustituir la variable. Por ejemplo, si tenemos la función de x es igual a 2 por 2x más 3, podemos calcular distintos valores. Si sustituimos la x por el 2, obtenemos función de 2 es igual a 2 por 2 más 3, que es igual a 7. Si sustituimos x por 5, obtenemos función de 5 es igual a 2 por 5 más 3, que es igual a 3. Como podemos observar, para cada valor de x obtenemos un único resultado. Esa es precisamente la característica principal de una función. Las funciones son muy útiles porque permiten representar matemáticamente muchas situaciones reales, como calcular un salario según las horas trabajadas, el costo de una compra según la cantidad de producto o distancias recorridas por un vehículo dependiendo del tiempo. Domingo, rango e imagen. Ahora veremos los elementos más importantes de una función. El primero es el dominio, que corresponde a un conjunto de todos los valores que puede tomar la variable independiente sin que la función presente problemas matemáticos. Por ejemplo, en la función de x es igual a 1 sobre x, el número 0 no pertenece al dominio, porque no es posible dividir entre 0. Otro elemento es el rango, llamado recorrido también. Este representa todos los valores de función que puede producirse como resultado. Además, existe la imagen, que es el conjunto de valores que representa realmente cómo obtenemos al evaluar la función con los elementos de su dominio. Comprender estos conceptos es muy importante porque nos ayuda a saber qué valores puede tomar una función y cuáles no, además de interpretar correctamente los resultados que obtenemos. Las funciones también pueden clasificarse según la forma en la que relaciona los elementos del dominio con los del rango. La primera es la función inyectiva. En ella, cada valor del rango proviene de un único valor del dominio. Es decir, dos valores diferentes de x nunca producen el mismo resultado. La segunda es la función sobreyectiva. En este caso, todos los elementos del conjunto de llegada tienen al menos un elemento de dominio que los relaciona con ellos. En otras palabras, ningún elemento del rango queda sin utilizarse. Finalmente, encontramos la función biyectiva, que reúne dos características anteriores, es decir, es al mismo tiempo inyectiva y sobreyectiva. Esto significa que existe una correspondencia perfecta entre el dominio y el rango, por lo que cada elemento tiene un único elemento correspondiente. Este tipo de funciones es muy importante porque permite encontrar fácilmente la función inversa. Existen diferentes tipos de funciones. Las primeras son las funciones algebraicas, que se forman mediante operaciones matemáticas como sumas, restas, multiplicaciones, divisiones y potencias. Un ejemplo es la función cuadrática. También encontramos las funciones racionales, que son aquellas donde una expresión algebraica está dividida entre otra. Un ejemplo es función de x es igual a 1 sobre x. Otro grupo importante son las funciones trigonométricas,
como el seno, el coseno y el tangente. Estas se utilizan para estudiar fenómenos periódicos como el movimiento de las olas del mar, las ondas sonoras o la corriente eléctrica. Por último están las funciones trascendentes como la función exponencial y la función logarítmica. Estas tienen muchas aplicaciones como el crecimiento poblacional, la economía, la informática y diversos procesos naturales. Las funciones también pueden representarse mediante gráficas en el plano cartesiano. Estas gráficas nos permiten observar el comportamiento de una función de forma visual. Por ejemplo, una función lineal produce una línea recta, una función cuadrática genera parábolas, una función racional forma una hipérbola y una función seno produce una curva ondulatoria. Hoy en día existen herramientas como la GeoGebra que facilitan la construcción de estas gráficas y permiten analizar aspectos importantes como el crecimiento, el decrecimiento, los puntos de corte con los ejes, y la forma general de la función. Las funciones tienen una enorme cantidad de aplicaciones en nuestra vida diaria. En física se utilizan para calcular la distancia recorrida por un objeto en función del tiempo o para estudiar el movimiento. En economía permiten calcular ingresos, costos, ganancias e incluso analizar el comportamiento del mercado. En ingeniería ayudan al diseño de puentes, edificios, carreteras y sistemas eléctricos. En medicina permiten el crecimiento de bacterias, la evolución de enfermedades y la dosificación de algunos medicamentos. Como podemos ver, las funciones no solo son un tema de matemáticas, sino una herramienta fundamental para resolver problemas reales. Veamos un ejemplo práctico. Supongamos que en una tienda se venden 150 pesos de un cuaderno a 150 pesos. Podemos representar esta función mediante la función de x es igual a 150x, donde x representa la x cantidad de cuadernos vendidos. Si la tienda vende 10 cuadernos, entonces podemos calcular. Función de 10 es igual a 150 por 10, que da 1500. Esto significa que la tienda obtiene un ingreso de 1500 pesos por 10 cuadernos. Este ejemplo demuestra cómo una función permite representar una situación cotidiana mediante una explicación matemática sencilla. Para concluir, podemos decir que las funciones de una variable real son una herramienta fundamental en matemáticas porque describen la relación entre dos variables. A lo largo de esta exposición pudimos observar lo que era una función, cuáles son sus elementos principales, cómo se clasifican en funciones que sean inyectivas, sobreyectivas y biyectivas. Estudiamos tipos de funciones, aprendimos cómo se representan mediante gráficas y vimos varias aplicaciones en la vida cotidiana. Para comprender este tema, nos ayuda a resolver problemas matemáticos, también nos ayuda a interpretar y analizar situaciones en diferentes áreas del conocimiento en la vida diaria. Muchas gracias.